En este video vamos a trabajar con funciones matemáticas, más en específico vamos a trabajar con el dominio de una función matemática. Para trabajar el dominio de una función matemática vamos a resolver estos 6 ejemplos. Antes de resolver los ejemplos vamos a recordar en qué consiste el dominio de una función matemática, las características y lo que no podemos tener dentro del dominio de una función matemática. Esta diapositiva la tomé del video en donde se trabajan las funciones matemáticas. Ahí expliqué que una función es una relación entre dos conjuntos. A cada valor del primer conjunto se le asigna un único valor del segundo conjunto. Entonces, aquí lo teníamos expresado de esta forma. Del lado izquierdo teníamos las x, que son la variable independiente, que también va a ser la parte que corresponde al dominio, los valores que puede tomar nuestra x. Y del lado derecho teníamos lo que sería la variable dependiente o nuestra f de x, y, rango o imagen. Para el cálculo de rango o imagen lo voy a explicar en un siguiente video. Recordando la definición teníamos que el dominio es el conjunto de todos los valores que puede tener x y que la función esté definida. Otra forma muy visual que tenemos de representar una función es de esta manera. Es con una especie de caja en donde los valores que entran van a ser los valores que corresponden a los del dominio, a nuestra variable independiente, que en este caso sería la x, y los valores que salen de la función, es decir, después de realizar esta operación que está indicada dentro de este recuadro verde, los valores que van a salir van a ser nuestros valores de función de x, de y, o que también en un momento vamos a poder nombrar como rango o imagen. Lo último que quiero recordar de la presentación de funciones matemáticas sería cómo podemos ver una función. ¿Cómo la podemos ver? Sería gráficamente. ¿Y cómo la graficamos? Lo que podemos hacer es de forma tabular. Tendríamos en una columna nuestra variable independiente, en este caso son las x. En la otra columna tenemos nuestra variable dependiente, sería la y o la función de x. Y la operación que vamos a hacer a cualquier valor que asignemos a nuestra variable independiente sería lo que indica la función, en este caso nuestro recuadro verde. Cualquier valor que le asignemos a x lo vamos a elevar al cuadrado. Así tenemos un menos 10.000, lo que se nos convierte al elevarlo al cuadrado en un 100 millones. Tenemos un menos 100, que sería un 10.000 al elevarlo al cuadrado. El 0 lo elevamos al cuadrado, sigue siendo 0. Después tenemos un 100 positivo, que es un 10.000. Y tenemos un 10.000 que al elevarlo al cuadrado tenemos un 100 millones. Lo que podemos ver del lado derecho, en la página de Desmos, graficamos esta función x al cuadrado y vemos que es una parábola. Así vemos este segmento pequeño de la parábola que va hasta valores muy negativos, como lo podemos ver en nuestra tabla, menos 10.000. Aquí estamos relativamente cerca del 0, pero bien podríamos estar muy lejos del 0, hacia el lado negativo o hacia el lado positivo, y la gráfica seguiría siendo una parábola. Aquí tenemos de nueva cuenta nuestra gráfica de la función x al cuadrado, en donde tenemos una parábola y en donde indico con este color verde que los valores que nos van a dar el dominio de nuestra función son todos los valores que están de forma horizontal, todos los valores que coinciden en la gráfica con los valores del eje de las x. Aunque en esta gráfica solo vemos un número fijo de valores, es decir, no podemos ver la gráfica por completo, lo que sí podemos interpretar por medio de nuestra tabulación es que aunque aquí no podamos ver valores muy negativos, en realidad lo que vamos a tener como dominio de nuestra función van a ser todos los valores de menos infinito
a infinito. Y esta podría ser una forma de escribirlo con intervalos. Sería paréntesis de menos infinito, coma, hasta el valor infinito, paréntesis. Ahora sí, último recordatorio de funciones matemáticas, la prueba de la recta vertical. Lo que nos dice esta prueba simplemente es que si graficamos una función, o mejor dicho, graficamos una expresión matemática, si nosotros trazamos una recta vertical que vaya de infinito a menos infinito, el punto por el que va a cruzar esa recta es únicamente un punto. En este caso, en nuestra expresión matemática que está de este lado, vemos que cruza únicamente en un punto. Esto parece ser una parábola que está desplazada del origen. Y sí es una función. Ahora, en este segundo ejemplo tenemos la ecuación general de una circunferencia, en este caso con radio 3, y si trazamos una línea recta de infinito a menos infinito, vemos que esta recta vertical cruza por dos puntos, por lo que esta expresión no es una función. De esta expresión no podemos calcular un dominio. Por último, tenemos el ejemplo de una recta vertical que ya estaba trazada, sobreponemos nuestra prueba de la recta vertical y vemos que se cruza en puntos infinitos. Es decir, una recta vertical tampoco sería una función matemática. Por fin vamos con el ejemplo 1 del cálculo del dominio de una función matemática. El ejemplo que tenemos es f de x es igual a x al cubo más x al cuadrado más 3. Recordemos que queremos calcular el dominio, es decir, el conjunto de todos los valores que puede tener x y que la función esté definida. En este caso ya teníamos en nuestra expresión este símbolo, f de x es igual a algo. Nos está indicando que en efecto sería una función. Si no estamos seguros, podemos graficar esta función, nos podemos ayudar de la página Desmos, en donde escribimos la función que tenemos, vemos la forma que tiene esta función y trazamos nuestra recta vertical para confirmar que en efecto es una función matemática de la que podemos calcular un dominio. Como ejemplo, aquí trazo esta recta vertical color azul, muy delgada, y vemos que en efecto pasa por únicamente un punto. Tenemos entonces una función matemática. Y recordamos que gráficamente los valores que se pueden tener en el eje de las X serían los que determinan nuestro dominio. Es decir, en este caso, por la gráfica, si la ven en Desmos y se alejan lo suficientemente de ella, van a ver que nunca deja de hacerse hacia la izquierda, nunca deja de hacerse hacia la derecha, en la parte superior. Eso sería el dominio de esta función visto gráficamente. Entonces aquí entramos a ver esta tabla que nos va a ayudar a analizar el dominio de nuestra función. ¿Y qué es lo que nos dice? Es qué hace que una función no esté definida. Es decir, qué limitantes tenemos que revisar en nuestra expresión para ver si los cumple o no los cumple. El primer caso es la división entre cero. No podemos tener una división entre cero cuando se asigne cualquier valor en x. Segundo caso, no podemos tener raíz par de números negativos, ya que la raíz cuadrada de un número negativo no está definida dentro del conjunto de los números reales. Si ustedes están por ir a estudiar una ingeniería, van a ver que podemos calcular una raíz cuadrada de un número negativo, pero introducimos un concepto que es el número imaginario. En este caso, para el cálculo del dominio de una función matemática, la raíz par de números negativos no está definida. Después tenemos que el logaritmo de 0 y el logaritmo de números negativos no existe,
porque no podemos elevar un número a algo. Cualquier número elevado a algo nos va a dar algo que es diferente de cero. Entonces no existe un logaritmo de cero y no existe un logaritmo de números negativos, porque no se puede elevar un número positivo, elevarlo a un exponente y que el resultado sea negativo. Es imposible. Por lo cual, esta tabla nos va a ayudar a encontrar qué números no están definidos en los números reales, es decir, qué números no podemos considerar para el cálculo de nuestro dominio. Así analizamos utilizando como base este recuadro y vemos que nuestra expresión no tiene ninguna división entre cero, no tiene ninguna raíz par de números negativos, no tiene ningún cálculo de logaritmo de cero y no tiene cálculo de un logaritmo de números negativos. ¿Qué es lo que nos indica que no tenga ninguna de estas condiciones? Pues de que el dominio de esta función va a ser el conjunto de todos los números reales. Si queremos escribir la respuesta en notación de conjuntos, el dominio de esta función lo escribiríamos así. El dominio sería x que pertenece a los números reales. Sería este conjunto la respuesta que buscamos en nuestro dominio, escrito con notación de conjuntos. Otra forma de escribir también en notación de conjuntos sería x tal que x pertenece a los números reales. Ligeramente distinta la forma de escribir, indican exactamente lo mismo, el dominio de esta función. Y por último, en notación de intervalo, aquí tenemos diferentes formas de indicar que lo que estábamos calculando o lo que estamos escribiendo es el dominio, tal cual con la palabra, el dominio es igual, d o m entre paréntesis f, es decir, el dominio de nuestra función f, o en ocasiones se indica simplemente con la mayúscula d. Y después, en notación de intervalo, tenemos exactamente lo mismo. Paréntesis, menos infinito, coma, infinito, cerramos paréntesis. Ahora vamos a trabajar con el ejemplo número 2, en donde tenemos que la función de x va a ser igual a un número 1 dividido entre x menos 1. Aquí tengo del lado izquierdo el recordatorio de la definición del dominio y del lado derecho tenemos el recuadro con las condiciones para que un número no esté definido en los reales, es decir, que una función no esté definida. Si ustedes observan esta función, una cosa que yo quisiera que identificaran es de que tenemos una fracción, es decir, una división. Y dentro de nuestras condiciones hay algo que implica esta palabra. Tenemos que no queremos una división entre cero. ¿De qué forma podemos expresar que no queremos esta división entre cero? De la siguiente. Sería con una desigualdad. Vamos a decir que x menos 1 tiene que ser diferente de 0. Si se cumple esta condición, nuestra función sí va a estar definida. Analicemos las siguientes condiciones para que una función no esté definida. Primero tenemos que la raíz par de números negativos no está permitida. En nuestra función no tenemos el cálculo de ninguna raíz, por lo que esta expresión digamos que no nos va a interesar. Después tenemos el cálculo del logaritmo de 0 y de números negativos tampoco está permitido. En nuestra expresión no tenemos el cálculo de ningún logaritmo, por lo que la única condición que vamos a tener que cumplir para el cálculo del dominio de esta función en nuestro ejemplo número 2 es la expresión que ya escribimos aquí. X menos 1 tiene que ser distinto de 0. Así resolvemos nuestra desigualdad y tenemos que x tiene que ser distinto de 1 positivo. Y con esto encontramos el dominio de esta función. Nuestra respuesta la podemos escribir en notación de conjuntos y lo escribiríamos de esta forma. X tal que x pertenece a los números reales con la excepción, esto indica esta coma,
que x tiene que ser distinto de -1. En notación de intervalo tenemos que el dominio sería los números que van desde menos infinito hasta 1 sin incluir el 1, por eso utilizamos este paréntesis, unidos en unión con los números que van desde 1 positivo sin incluirlo, es decir, por eso tenemos de nueva cuenta este paréntesis, y hasta el infinito positivo. En este ejemplo número 3 tenemos la siguiente función. En el numerador tenemos x al cubo más x al cuadrado más 3. En el denominador tenemos la raíz cuadrada de x menos 1. Recordamos la definición de dominio y las condiciones para que los números no estén definidos en los reales, y vemos que en base a nuestra función va a haber un par de condiciones que van a tener que considerarse. Primero tenemos la división entre 0. En este caso tenemos una fracción o una división, por lo que vamos a tenernos que cuidar de no dividir entre 0. Por otro lado, tenemos que cuidarnos de que no tengamos una raíz par de números negativos. En este caso tenemos una raíz cuadrada, es decir, una raíz par. No tenemos ni logaritmo de 0 ni logaritmo de números negativos. Nuestra primera condición nos dice que no queremos una división entre 0, por lo que escribimos esta desigualdad. La raíz cuadrada de x menos 1 tiene que ser distinta de 0. En la segunda condición tenemos que no queremos la raíz par de números negativos, por lo que nuestra desigualdad la vamos a escribir x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso esta expresión solo considera la segunda condición, lo que aquí voy a escribir con el número 2. Lo que tenemos que analizar en este caso es de que tiene que cumplir todas las condiciones el cálculo de nuestro dominio. En este caso, la condición número 1 ya nos había dicho que no queremos una división entre 0 y nos había dicho que el valor de esta raíz cuadrada tiene que ser distinto de 0, por lo que este símbolo mayor o igual que tenemos que eliminarle la parte de la igualdad, es decir, la condición 1 y 2, si las unimos vamos a querer que x menos 1 sea mayor que 0. Este valor no puede ser igual que 0 por lo que tenemos en la primera condición. Resolvemos la desigualdad y tenemos que x tiene que ser mayor que un 1 positivo. Este 1 negativo lo mandamos del lado derecho con el signo contrario y el resultado es este, x mayor que 1 positivo. Escribimos la respuesta. En notación de conjuntos tenemos que x tal que x pertenece a los reales, con la excepción de que x tiene que ser mayor que 1. En notación de intervalos tenemos que el dominio sería igual paréntesis de 1 a infinito, es decir, no incluye el 1 positivo. Está en el límite del número 1. Tenemos ahora el ejemplo número 4, en donde tenemos la definición de dominio del lado izquierdo y del lado derecho tenemos las condiciones para que una función no esté definida. La función que tenemos que resolver su dominio sería f de x de logaritmo base 2 de x más 5. Analizando las condiciones tenemos que no queremos una división entre 0, en este caso nuestra función no tiene divisiones, no queremos una raíz par de números negativos, en este caso no tenemos raíz par de ningún número, y después tenemos como condición que el logaritmo de 0 no lo queremos, por lo que escribimos la desigualdad en donde tendríamos x más 5 tiene que ser distinto de 0. En la última condición tenemos que no queremos un logaritmo de números negativos, por lo que escribimos la desigualdad de x más 5 mayor
o igual que 0. De nueva cuenta tenemos un caso en donde tenemos que reescribir nuestra desigualdad que vamos a resolver. ¿Por qué? Porque en la condición número 3 escribimos esta desigualdad. No queremos que sea igual a 0. Y en la condición 4 nos está diciendo que es posible que sea mayor o igual que 0. Es decir, la parte en donde es igual a 0 no está permitida por la condición previa. Por lo que nuestra desigualdad que vamos a resolver tiene que incluir las dos desigualdades. Es decir, queremos que sea distinto de 0 y queremos que sea únicamente mayor que 0. X más 5 tiene que ser mayor que 0. Esa es la desigualdad que nos va a dar el dominio de nuestra función. Resolvemos la desigualdad y tenemos que X tiene que ser mayor que menos 5. Esta desigualdad cumple las condiciones para que nuestra función sí esté definida. Escribimos la respuesta en notación de conjuntos y tenemos que el dominio sería el conjunto de valores en X, tal que X pertenece a los reales, con la condición de que X tiene que ser mayor a menos 5. Escribimos la respuesta en notación de intervalos y lo escribiríamos simplemente con un abrimos paréntesis, menos 5, infinito y cerramos paréntesis. Utilizamos el paréntesis y no el corchete porque el menos 5 no está incluido en los valores del dominio. Aquí me parece interesante analizar también esta función de forma gráfica. Aquí podemos ver cómo grafiqué la función tal cual la tenemos escrita en el ejemplo número 4, utilizando la página de Desmos. Escribí la función de x es igual al logaritmo base 2 de x más 5. Y lo que vemos es esta gráfica con una línea roja que parece que toca el menos 5. Si nosotros estamos en Desmos y hacemos un zoom hacia afuera, vamos a ver que siempre va a parecer que va a tocar el menos 5 del lado izquierdo de la gráfica, en este punto, pero lo que nos dice el dominio es de que nunca va a llegar a ser exactamente menos 5. Entonces seguramente tenemos un menos 4.99999 y así con todos los 9 que queramos, pero nunca llega a ser menos 5. Y vemos que el dominio es todos los valores que podemos tener en el eje de las X. Y vemos que no llegamos a tener el menos 5 y sí llegamos a tener cualquier número hasta algo que parece ser el infinito positivo. Este es el ejemplo número 5 en donde vamos a calcular el dominio de la función de x que es igual a la raíz 4 de 4x más 3. En este caso sí tenemos una raíz par, por lo que este recuadro nos va a servir para identificar qué valor no nos permitiría tener una función definida. Como condiciones tenemos que no queremos una división entre 0, aquí no hay divisiones, por lo que esta condición no nos afecta. Después tenemos que no queremos una raíz par de números negativos. En este caso, esta condición sí la tenemos que llevar a una desigualdad. Después tenemos que la tercera condición es un logaritmo de 0 y después la cuarta condición, logaritmo de números negativos. Nuestra función no tiene logaritmos, por lo que la única expresión que nos va a llevar a una desigualdad es la raíz par de números negativos. Así tenemos que no queremos que lo que tenemos como resultado de esta raíz 4 sea negativo. Esto quiere decir que sí podemos incluir el 0, por lo que nuestra desigualdad sería 4x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Resolvemos esta desigualdad para llegar al análisis de nuestro dominio. Resolvemos esta desigualdad paso a paso. Lo primero que hacemos es este 3 positivo, lo pasamos al lado derecho con el signo contrario y tendríamos que 4x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Y por último pasamos este número 4 que está multiplicando a la x como divisor o como denominador de una fracción del lado derecho y tendríamos que
La condición que tenemos que cumplir para el cálculo de este dominio sería que x tiene que ser mayor o igual que menos 3 cuartos. Nuestro dominio escrito en notación de conjuntos sería el conjunto de valores en x tales que x pertenece a los números reales con la condición de que x tiene que ser mayor o igual que menos 3 cuartos. Escrito en notación de intervalos tenemos que el dominio sería, abrimos corchete, porque si incluimos el menos 3 cuartos, coma, infinito y cerramos siempre el número infinito con un paréntesis. Aquí les dejo como propuesta el análisis de esta función que es muy parecida, en la que tenemos como única diferencia la raíz cuadrada. Analicen la expresión, traten de calcular el dominio y después vienen y comparan con el dominio que tenemos como resultado de este ejemplo número 5. Este ejemplo número 6 va a ser el último de este video, en donde queremos seguir calculando el dominio de la función. En este caso tenemos una función que es una fracción. Tenemos en el numerador x menos 3, en el denominador tenemos x cuadrada menos 11x más 30. Si analizamos las condiciones para que nuestra función esté definida, vemos que tenemos una división, por lo que hay que considerar la no división entre 0 para que nuestra función sí esté definida. No tenemos raíz cuadrada, no tenemos raíz de ningún tipo, mejor dicho, por lo que la segunda condición no nos va a interesar. No tenemos logaritmos ni de 0 ni de números negativos, por lo que nuestra desigualdad va a estar dada por la división entre 0. No queremos que nuestro divisor o nuestro denominador sean igual a 0, por lo que podemos escribir esta desigualdad de esta forma. X al cuadrado menos 11x más 30 tiene que ser distinto de 0. Resolvemos esta desigualdad y con eso analizamos cuál sería el dominio de nuestra función. La forma que a mí me parece más sencilla para resolver una desigualdad cuadrática, o en todo caso una ecuación cuadrática, sería factorizando. Si tienen dudas en cómo factorizar este trinomio, que es de la forma x cuadrada más bx más c, les recomiendo que vayan al video donde factorizamos este tipo de trinomios. Les adelanto que la respuesta de la factorización de este trinomio sería x menos 5 que multiplica a x menos 6. Esto es exactamente igual que escribir el trinomio que teníamos en esta parte de arriba. Esta es una de las aplicaciones que simplifica un proceso matemático, el saber factorizar. Vamos a continuar con el cálculo del dominio. Y continuamos este cálculo del dominio planteando las 12 desigualdades que se nos van a presentar en este caso. La primera desigualdad sería que queremos que lo que está dentro de uno de los paréntesis, es decir, x menos 5, sea distinto de 0 y queremos también que lo que tenemos dentro del otro paréntesis sea distinto de 0, es decir, x menos 6 también tiene que ser distinto de 0. Resolvemos este par de desigualdades y vamos a tener que para nuestro dominio, en base a nuestra primera desigualdad, x tiene que ser distinto de 5 y en base a la segunda desigualdad, x también tiene que ser distinto de 6 positivo. Con este par de desigualdades podemos escribir el dominio de nuestra función. El dominio de nuestra función en notación de conjuntos lo escribiríamos como el conjunto de x tal que x pertenece a los reales, con la excepción de que x no puede ser igual a 5, es decir, x es distinta de 5, y también con la siguiente condición en donde tenemos que x tiene que ser distinto de 6. Si escribimos el dominio en notación de intervalos, tendríamos que el dominio va desde menos infinito hasta 5 en unión con los valores de 5 hasta 6 en unión con los valores de 6 hasta infinito. Es decir, los únicos valores que no pueden tener es el número 5
exactamente el número 5 y el número 6 exactamente el número 6. Este sería el cálculo del dominio de nuestra función. Con esto terminamos este video donde hicimos un pequeño recordatorio a las funciones matemáticas, analizamos qué situaciones hacen que una función no esté determinada y resolvimos 6 ejemplos utilizando estas condiciones para el cálculo del dominio de esas funciones. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y hasta el próximo video.